Bueno, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Los saluda su amigo Alejandro Márquez, desde México, Tijuana, México, Baja California. Y bueno, como dice el título del video, me voy a enfocar para las personas nuevas en este mercado, bueno, o en cualquier otro mercado, las personas nuevas a esta profesión que buscan diferentes plataformas para analizar mercados financieros. Y bueno, aquí les voy a enseñar la plataforma TradingView, que en lo personal es mi favorita, en la cual analizo ciertos activos financieros. Pero bueno, en realidad este video es la parte 2. Si ya me sigues en el canal, o ya tal vez quizá viste hace 6 meses un video de cómo utilizar TradingView Fibonacci. Sin embargo, decidí eliminarlo porque fue un video muy mal hecho. Quise mejorarlo. En realidad no fue lo mejor que puede dar y mucha gente se quedó con dudas, el audio no era el mejor, tenía música de fondo, no escuchaba muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, quise traer la parte 2 de cómo utilizar TradingView. No vamos a analizar ningún activo, nada, solamente vamos a enseñar cómo ciertas herramientas de TradingView. Incluso si ya tienes cierta experiencia aquí, puede que una herramienta nunca la hayas utilizado y te funcione, ¿no? Si este video no pensabas que era un análisis, prefiero que no lo mires y ahórrate el tiempo que va a ser aquí invertido, ¿no? Y bueno, por la gente nueva, bueno, este es TradingView. TradingView.com es una plataforma para analizar mercados financieros. Otra plataforma, la clásica, es MetaTrader 4 o MetaTrader 5, entre otras, ¿no? Plus 500, entre otras muchas más. Sin embargo, para mí esta es la más dinámica, la que se está actualizando cada vez más y bueno, en realidad no te cobra nada. Tenemos la versión gratis y con esta es más que suficiente, ¿no? Bueno, inicia sesión a tu usuario. Aquí puedes ver los mercados que puedes analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que publican ideas para que tú puedas seguirlas. Entonces tiene muchas herramientas interesantes. En el lado derecho, aquí vemos los pares o los activos financieros que he analizado. Yo me enfoco nomás en el par Euro-USD, en mi especialización. Es el par en el activo, que yo es el que más eh, opero y analizo y es el que más me gusta. Sin embargo, aquí puedes buscar cualquier tipo de divisa, de acción, de criptomoneda, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos encontrar Bitcoin, future de Bitcoin, Bitcoin USD. Aquí te dice de qué mercado es, cripto, future, stocks. En cuestión de Forex, podemos buscar, por ejemplo, USD, cualquier par que sea de USD, USD JPY, con el broker Panda, Wanda, Forex.com, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno. eh, Aquí podemos poner alertas, calendarios, las ideas que tú has publicado, e incluso chats, ¿no? Chats públicos, chats privados, entre otras muchas herramientas. Pero más que nada yo voy a enseñarles ahorita las herramientas para ya analizar en un mercado. Entonces, vamos a irnos no sé, al Ethereum, ¿no? Este no lo tengo analizado, eso está en blanco. Le das clic y se empieza a cargar aquí la pantalla. Espera un poquito, mi internet está un poco lento. No lo vamos a analizar como recuerdo, es solamente ver qué herramientas te ofrece TradingView para poder tú analizar un mercado. Entonces vamos a ver qué más espera que se cargue. Como les comentaba, existen diferentes plataformas como MetaTrader 4, MT5, entre otras, ¿no? Mi preferida es TradingView, pero les comento que para mí en lo personal se me hace muy dinámica, muy visible, muy práctica, tiene muchas configuraciones, pero a la vez sencillas.
no es complicada, puedes compartir tus ideas de una manera rápida con otras personas que operan mercados, etcétera. Bueno, aquí tenemos el Ethereum. Y aquí, si le das apachurrado, le subes y bajas, es para hacer más largo el gráfico o más corto, pero también sirve para que el gráfico, al momento de tú subirlo o bajarlo, al momento de deslizarlo, ya no se mueva ¿cómo se puede decir? De longitud de hacia arriba hacia abajo. Entonces se queda estático y solamente se ve más, tiene una visibilidad mejor. Aquí podemos quitar el zoom menos o aumentar el zoom más. Pero bueno, vámonos por partes, ¿no? Como les comentaba, aquí está el par. Si lo queremos ver un poco más grande el gráfico, nomás le pulsamos en Hide Widgets. Y aquí tenemos el par, aquí tenemos el time frame, en donde quieres ver el gráfico. Incluso a diferencia de MT4, tiene, por ejemplo, 45 minutos, 3 minutos, 3 horas, 2 horas. Y bueno, nosotros le podemos explicar a cualquier... Miren lo que les comentaba, si no le dejamos presionado el clic y le subimos y le bajamos, lo que va a suceder en el gráfico es que si deslizamos, se va a mover. Bueno, no, no, en este caso no, porque ya fue. Pero bueno, vamos a deslizarlo hacia abajo para que se pueda observar mejor el gráfico. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de barras que obviamente la mayoría de los traders utilizan lo que son las velas japonesas, pero podemos poner a la línea, etcétera, etcétera, etcétera. Hello, candles. Pero yo no personal utilizo las candles, las velas japonesas, ya configuradas por mí. Esta opción es para comparar, como dice el nombre, diferentes gráficos para buscar, por ejemplo, divergencias entre pares, como existen las correlaciones positivas o negativas entre diferentes activos financieros o en cuestión de divisas entre ciertos pares. Por ejemplo, Ethereum lo podemos comparar con Bitcoin, ¿no? Bitcoin USD, que sea cripto, le picamos y una vez que se le da clic ya podemos comparar la comparación de Bitcoin con el Ethereum, ¿no? Etcétera. Una vez ya si no lo queremos ver, lo eliminamos, nos quedamos otra vez con el Ethereum. En esta sección podemos ver indicadores. En lo personal no estoy muy familiarizado con indicadores. Bueno, sí, pero yo no los utilizo para analizar mercados financieros. En realidad me confunden muchísimo los indicadores en cuestión de me ayudan más, ¿no? No me ayudan tanto como quizá en realidad no me ayudan nada. Mucha gente utiliza indicadores porque creen que son muy buenos, pero cuando entiendes que los indicadores son manipulados, pues ya sabes que no son tan buenos. Pero bueno, aquí puedes encontrar diferentes, por ejemplo, los Bollinger Bands, que son muy, muy famosos. El Average True Range, que también es muy conocido. Incluso podemos ver EMAS Cross, Divergence Indicator, DM, los Ichimoku, MA Cross, Moving Average Cross, que son, por ejemplo, si le picamos, ahorita lo vamos a ver, que aquí lo alcanzan a ver, son las EMAS Cross, creo que una es no me acuerdo si es 20 y 10, tenemos también el MAC, podemos agregarlo, incluso lo que es ¿cómo se llama? El estocástico, el Parabolic SAR, también uno muy conocido, los pivots, el RSI, el Reclaiming Strain Index, RSI lo mismo, estocástico, etcétera, ¿no? Podemos ver diferentes indicadores entre muchos, pero les comento, yo no estoy muy familiarizado, pero pues les invito a que ustedes, si son muy fan de indicadores, pues encuentren uno que les ayude. Cerrando esto, podemos eliminar, si no quieres eliminar directamente el indicador, solamente le das doble clic en el gráfico
y lo cierras. Por lo menos los indicadores de, se puede decir que momentum, como es el MACD. Y bueno, eliminamos. Y acá está el lemma cross. Aquí lo podemos ocultar sin eliminarlo. Pues si lo quieres eliminar, en tacha. En cuestión de, por ejemplo, estos son ya, ¿cómo se les puedo decir? ¿Cómo se puedo comentar? Son, ¿cómo les puedo comentar? Ya están predominados, ya están programados para que se parezca, por ejemplo, en esta situación son indicadores. Sin embargo, para mí no me sirven para nada. Entonces vamos a eliminarlos. Pero igual ustedes pueden ver que es lo mismo que indicadores, pero ya como en paquetes, ¿no? Aquí puedes poner alertas, por ejemplo, que te llegue una alerta si el precio llega a cierto precio, si el price action llega a cierto precio, que te manda una alerta, etcétera. En realidad, estos, por ejemplo, yo no lo utilizo, entonces por eso no estoy dando mucho enfoque. Aquí puedes ver ideas publicadas. Este es muy bueno, por ejemplo, el Barrier Play. Sirve mucho para en cuestiones de si estás probando un nuevo método o si quieres estar practicando seguidamente, seleccionas en dónde el precio tú no quieres que se vea, por ejemplo, aquí, y me borra el precio. Entonces aquí yo puedo hacer un análisis como si fuera prácticamente en vivo, obviamente no es en vivo, y hacemos un análisis y ya le ponemos speed medio, play, y el precio empieza a trabajar como si estuviera en vivo, pero vamos a aumentar la velocidad para que miren. Y ya empiezas a ver si tu análisis fue seguro, cuando estás practicando nuevos métodos, o etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una función muy buena que considero de TradingView, que en mi experiencia MT4 no la tiene, o que yo sepa por lo menos. Pero bueno, lo eliminamos, ¿no? Yes. En estas dos flechitas es como control Z. Si una acción que tuviste no la quieres, bueno, le pongas atrás y eso es red scroll para enfrente, ¿no? Por ejemplo, si pongo una línea y la línea no la quiero al último, en vez de eliminarlas, pues le pongo aquí, ¿no? Y se elimina directamente. Aquí es para guardar gráficos, solamente le das clic para que tus gráficos se guarden y claramente cada día no tengas que volver a analizar un activo o un par, en este caso, ¿no? Y aquí lo mismo también, son los settings y no, en este caso son los settings para modificar lo que son las configuraciones del gráfico. Por ejemplo, el tema que yo tengo dark, que es todo el contorno negro, las barras, las velas japonesas, el color que tengo, el background, las sesiones, etcétera, ¿no? El horario que en el personal que yo utilizo, que es el UTC-8, para la misma hora que tengo en mi casa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, igualmente le puedes picar clic derecho y en propiedades te manda a la misma configuración. Algo muy importante que también me cabe recalcar que les puede funcionar mucho, es darle clic derecho y en Timescale es algo que yo utilizo muchísimo. Aquí puedes ver cambiar tu zona horaria, por ejemplo, la mía es de Los Ángeles, pero también se sirve muchísimo en lo que es el session breaks, para ver cómo se están dividiendo las sesiones, tanto asiáticas, de Londres y New York, y te sirve mucho para entender la acción del precio. En este caso, por ejemplo, vemos que la sesión asiática inicia y aquí termina la sesión de New York para iniciar otra vez la sesión asiática. No, perdón, sí, inicia la sesión asiática, pero acá también a ver, es New York. Sí, termina la sesión de New York para iniciar la sesión asiática.
Entonces, esto te sirve muchísimo para ver cómo se ha trabajado el precio, la acción del precio, el price action durante tu día completo. Por ejemplo, bueno, en este caso, lo que es, por ejemplo, ¿cómo se puede enseñar? En este caso, el mercado de cripto no duerme como el mercado Forex, pero por ejemplo, vamos a ponerlos aquí. Por ejemplo, en este caso vemos que el mercado se roba, el mercado de Forex de divisas, y justamente abre mañana. Estamos a 10 y sí, 11. Aquí vemos la hora aquí abajito. Inicia mañana ahorita estamos a 10 de febrero. Mañana inicia el mercado, abre a las 11 de 2 de la tarde. Y aquí es donde entra la nueva sesión, que es esta línea. Y vemos que las sesiones inician a las 2 de la tarde porque el domingo el mercado abre a las 2 de la tarde. Entonces, esto es el recorrido de todo tu día por cuestiones de sesión de Londres, sesión de asiática de Londres y de Nueva York. Pero vamos a regresar a este botón, en este ojito, ahorita que le piqué, es para ocultar como dice la opción, ocultar todos los dibujos que hayas hecho en tu análisis y verlo de una forma desnuda, en ver el precio de una manera desnuda. Pero bueno, vamos a regresar a lo que es el Ethereum. Y bueno, en cuestión de clic derecho, pues podemos ver herramientas de dibujo, los objetos en una manera, de manera de árbol, para ver cómo está jerarquizado, insertar un indicador, etcétera, ¿no? Comparar ciertos símbolos, ir a cierta fecha, que también esto es muy importante. Si quieres conocer, no sé, una fecha muy importante que sucedió en el precio, bueno, aquí lo vemos, por ejemplo, nos vamos a diciembre el 14. Y vámonos, ¿no? Le picamos y bueno, aquí estamos, ¿no? Para no darle tanto scroll. Si nos queremos regresar al principio, solamente le damos clic en esta flecha y nos manda directamente al inicio. Y en cuestión de esta barra de la izquierda, esta barra ya es más para análisis. Y bueno, sigue siendo análisis técnico. En esta ocasión, por ejemplo, podemos ver que podemos utilizar la flechita como cross, como dot, arrow o un borrador. En esta cuestión, por ejemplo, el borrador sirve muchísimo para cuando tienes muchos dibujos en el gráfico, para no estar seleccionando cada uno, tienes que estar seleccionando y borrarlo. Mejor solamente seleccionas el borrador y le das clic y listo. Rápido. En cuestión de ver gráfico, bueno, yo uso el cross. En esta sección podemos ver lo que son trend lines. Por ejemplo, esto es básico en un análisis. Aquí podemos seleccionar color, intensidad del color, el grueso de la línea, el estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé, podemos seleccionar y aquí tienes dibujado una línea de tendencia. Es un ejemplo, no, claramente no está de manera correcta. Si quieres borrar manualmente el dibujo, solamente le das clic, te manda a esta sección y le pones ocultar o borrar. Si quieres clonar, por ejemplo, la misma, le das clon y ya seleccionas, clonas el mismo dibujo en el gráfico, lo eliminamos. Aquí puedes poner el orden de visualización. Por ejemplo, si pones un cuadro, un rectángulo encima de esto y quieres que esto se vea por encima, bueno, solamente le pones enviar hasta el frente. Aquí podemos poner los settings. Por ejemplo, la visibilidad, esto es muy importante, porque todos los objetos lo tienen visibilidad. Sabes que nomás quiero que se vea
time frame hourly, o quiero que se vean en 4 hours, o también quiero que se vea en daily, en weeks, en monthly, etcétera, ¿no? Es muy importante porque cuando estás analizando diferentes time frames y un indicador, un dibujo en un time frame de 15 minutos o 30 minutos, y cuando lo miras el gráfico a un time frame de, por ejemplo, weekly, el indicador se mira de una manera pequeña y se ve muy feo el gráfico. Entonces es muy importante para que tengas de una manera orgánica el gráfico y sea agradable hacia la vista. Aquí podemos ver el grosor, etcétera, coordenadas, etcétera. Por el momento, pues bueno, lo vamos a dejar. Podemos ver, por ejemplo, ángulos, líneas horizontales. El trend line es de un punto a un punto. Por ejemplo, horizontal es de un punto infinito a otro punto infinito. Solamente las clic y listo. Aquí, por ejemplo, podemos en settings aplicar una coordenada exacta que queramos. Por ejemplo, 940. Solamente le damos OK y para no estarle tanteando manualmente. Sería un fastidio y tendrías que tener una precisión increíble. Por ejemplo, 40.05, ¿no? La visibilidad, el estilo, el texto, por ejemplo, aquí dice mensual, o poner, no sé, hourly. Quiero que enseñe el precio, quiero que enseñe el texto, quiero que el texto se encuentre por debajo de la línea del lado izquierdo, y lo tenemos aquí en hourly. Sin embargo, bueno, lo vamos a dejar top y right. Y bueno, podemos poner diferente el estilo de la gráfica, de la línea, etcétera. Y bueno, le damos OK. Y ya lo tenemos. También, por ejemplo, podemos ver la línea horizontal, pero este es de un punto específico a un punto infinito. Por ejemplo, un punto específico a un punto infinito. Y de la misma manera podemos ver las coordenadas, etcétera. La línea vertical de un punto infinito a un punto infinito de manera vertical, lo que es la flecha, el array, los canales paralelos, etcétera. En estos son herramientas Fibonacci, bueno, principalmente, por ejemplo, Fibonacci Retracement, que hice un video específicamente de este Fibonacci, lo que es la extensión de Fibonacci, etcétera, el círculo, la espiral Fibonacci. En este caso podemos ver Gantt, Box, etcétera, ¿no? Que son herramientas que yo no utilizo, solamente utilizo el Fibonacci Retracement, pero bueno, ustedes pueden ir seleccionando diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos este. No sé, en realidad se ve feísimo, pero hay gente que estoy seguro que sí lo utiliza. Y bueno, en settings podemos modificar diferentes cosas, por ejemplo, los porcentajes que quiero que se miren, el color, la visibilidad, como les había comentado. Sabes que no quiero el background, perfecto, OK, y ya no tiene fondo. Pero bueno, eso lo vamos a eliminar para que se mire bien. En cuestión aquí tenemos lo que es los drawing tools, lo que es la brocha, pero pues creo que nadie o muy pocos lo llegan a utilizar. Lo que es, por ejemplo, lo que yo utilizo mucho son los rectángulos. Aquí podemos cambiar el color. Por ejemplo, le ponemos amarillo. ¿Sabes qué? Es un amarillo muy débil, lo quiero más intenso. Lo ponemos. Lo que son círculos, elipses, triángulos, curvas, etcétera. En textos tenemos lo que son textos que se van acomodando con respecto a tu gráfico. Por ejemplo, vamos a poner bla. Si yo muevo el gráfico para acá, el texto se queda específicamente en esa zona. En cuestión del texto anclado, vamos a poner
bla, 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 2. Y el texto anclado se mueve con respecto al movimiento de tu gráfico. Por ejemplo, no se queda en una específica zona, sino que se viene conmigo. Eso es lo que se refiere a anclado. Luego tenemos lo que es la nota. La nota es un texto escondido. Por ejemplo, para verlo rápido. Por ejemplo, FB. No se mira el FB hasta que yo le pase la manita por encima. Esto es muy importante, esos textos, porque en diferentes ocasiones quieres un texto que se note, quieres un texto que no se note, quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, antes utilizaba texto nomás, pero porque nunca había investigado estas, pero, por ejemplo, esta Cloud sirve muchísimo en cuestiones de, quiero que esta zona representa algo, no sé, este movimiento le hizo en una sesión importante a cierta hora, y bueno, pum, quiero que me indique específicamente esto significa esto. Bla, bla, bla. Por ejemplo, también tenemos lo que es el volume. El volume es como esto, pero sin extensión, muy básico. Yep, así, muy sencillito. Tenemos lo que es el price level, también es uno muy importante en lo personal que lo utilizo. Sabes que esta resistencia o este key level, más bien este nivel es muy importante para mí. Bueno, pum, si le doy clic y me menciona el precio en el que se encuentra, sin necesidad de estar checándolo cada vez, ¿no? Si se me olvida. Luego nos vemos a la siguiente sección de patrones. Podemos ver diferentes patrones, por ejemplo, el más básico, el ABCD. Y ya, perfecto, ¿no? Aquí vemos porcentajes, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que yo tampoco utilizo, pero hay gente que sí. Podemos ver, por ejemplo, el patrón típico de cabeza a hombro, hombro, cabeza a hombro. Podemos ver incluso las ondas de Elliot, los impulsos, el ABCD, muy conocido, este impulso, esta corrección, esta ola, ¿no? Así le llaman. Los ciclos, etcétera. También, esta sección es muy importante por cuestiones de operaciones. Por ejemplo, quiero poner una compra y justamente aquí, ¿sabes qué? Quiero que mi target sea le damos doble clic. Si le das doble clic a cualquier dibujo, te manda a settings, ajustes. ¿Sabes qué? En coordenadas, ¿sabes qué? Quiero que mi take profit esté a 120 pips, no sé, bueno, en cuestión de Ethereum, ¿no? Y bueno, etcétera. Bueno, ya te lo selecciono, ¿sabes qué? Quiero que mi take profit esté aquí, quiero que mi stop loss esté aquí. Esto es cuestión de, por ejemplo, solamente de checar, programar tu operación. No necesariamente se tiene que enlazar a tu broker. Yo, por ejemplo, no tengo enlazada mi broker con TradingView. Necesitas pagar para eso, pero lo pongo por cuestiones de vista, visualización, que no siempre estoy checando mis operaciones abiertas. Entonces, cuando me meto a analizar, digo, ya, yo había puesto una compra aquí y bueno, ya me estoy mirando el resultado, ¿no? Aquí te manda lo que es la relación de riesgo-beneficio, que es 4.71, que es 4.71. Tu stop es de 31, tu target es de 148, etcétera, ¿no? Igualmente puedes cambiar el estilo, los colores, la visibilidad como siempre, etcétera. Es algo muy interesante. Esto es para posiciones de compra, pero también tenemos para posiciones de venta. Tenemos, por ejemplo, este también es muy importante, el forecast, que sirve para análisis de precio. Por ejemplo, quiero ver cuánto recorrió de aquí, el precio de aquí a aquí, cuántos pips y en qué tiempo. Solamente selecciono y bueno, que me dice, ¿sabes qué? Recorrió 166 de esta fecha a esta fecha. Y bueno, etcétera, ¿no? Dice fail porque no toca el precio no tocó ahí, pero por ejemplo, si lo pongo aquí, dice success porque está tocando la barra. Entonces, bueno, sirve para ver de tiempo y cantidad. En cuestiones, por ejemplo, de lo que es el date range, pues es como dice, es el rango de
tiempo, el precio, el rango de precio, la combinación de los dos. Esto es muy importante también lo que es el patrón de barras, por cuestiones de, ¿sabes qué? Quiero ver este patrón de, etcétera, como muchos diferentes patrones de vela que tú ya sabrás. Solamente me interesan estas dos, pero no alcanzo a ver bien y no le quiero dar zoom. Uno selecciono de aquí, un clic, al otro clic, y ya me manda el patrón. Y solamente lo puedo hacer más grande y se alcanza a ver de una manera mejor. Luego también tenemos lo que es el Ghost Fit, que esto en realidad no es algo que le haya entendido mucho. Si alguien sabe qué es, por favor de comentarlo en los comentarios para yo también aprender ustedes, pero nunca, en verdad, nunca le entendió ni papa. No sé si son predicciones, no, la verdad nunca le he entendido nada de este Ghost Fit, pero bueno. Luego aquí tenemos lo que son dibujitos sencillos, como son X, palomitas, etcétera, etcétera, etcétera. No, nada muy interesante. Esta regla es para medir la cantidad de pips y también incluso tiempo, ¿no? Ahí te dice un día, 22 horas y la cantidad de pips que haya recorrido. Aquí tenemos lo que es el zoom. ¿Sabes qué me interesa esto? Le acerco y ya veo con mejor precisión, por ejemplo, poner una resistencia, un key level o ciertos niveles. Y aquí le bajo el zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos eliminar todos los dibujos. Y por último, que lo que les voy a enseñar es tomarle una foto a tu gráfico, ¿no? Le das clic, copias y te da un URL, el cual solamente le pegas el texto a una persona y te manda a la imagen de tu gráfico. Entonces así es como puedes compartir una idea o simplemente una imagen de tu análisis a otra persona. Entonces, bueno, creo que por mi parte es todo. Simplemente les quería dar un enfoque más profundo de cómo utilizar ciertas herramientas del TradingView para que no les costara tanto estar ustedes investigando. Sé que es un tema lento y aburrido, sin embargo es muy importante para la eficiencia de tus operaciones porque tienes que dominar todas las herramientas que te da una plataforma como esta para poder entender más allá, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes publicar tu idea, etcétera. Y bueno, hay muchísimas más herramientas que ustedes pueden analizar. Igual, esta es la versión gratuita. Si es una versión de paga, bueno, hay muchísimas más herramientas que puedes encontrar. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, si tienen alguna duda, dejen un comentario y nos vemos en el próximo video. Bye bye.